vamos a empezar ahora la clase del curso de Economía, tema de agregados económicos. Muchos también lo llaman indicadores económicos, en Lima le llaman, forman parte de lo que es la contabilidad nacional, las cuentas nacionales también. A ver, recuerda, la microeconomía, el Papi Marshall, decía que para que nosotros estudiemos la economía, debemos que estudiar cada unidad por separado. O sea, por un lado estudiamos las empresas, por otro lado estudiamos al consumidor, por otro lado estudiamos el mercado. Ah, ya te acordaste, ¿no? ¿Te acuerdas que metieron las matemáticas a la economía? Y luego tenemos acá en la macroeconomía, cuando se estudia a toda la economía en global, o sea, la economía de un país. En este caso, el papi de la macroeconomía, ¿quién va a ser? Claro, el economista preferido de los políticos. Vamos acá a colocar su nombre. Keynesianismo. El John Maynard Keynes va a ser el fundador de esta nueva visión macroeconómica donde se ve la totalidad de la economía de un país. Y nosotros cuando hablamos de la economía de un país, tenemos que tomar en cuenta que hay una institución que es la que se encarga de recolectar todos los datos. ¿Cómo se llama esa institución? INI. A ver, recuerda, ¿qué significa INI? Habla. No. Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es aquella institución que recopila todos los datos y que sirve para que se tomen decisiones. Como estamos viendo que es algo macroeconómico, obviamente son decisiones generalmente gubernamentales, pero también te pueden servir para ti, para que tú puedas ver, por ejemplo, en qué sector está creciendo más económicamente un país. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es un agregado económico? ¿Qué cosa es un indicador? La gente que más o menos le gusta la investigación siempre dice los indicadores. ¿Qué cosas son los indicadores? Los numeritos que tú le asignas a una evaluación. Por ejemplo, vamos a hacer acá. ¿Cuánto vendió, por ejemplo, una gaseosa que te gusta, Inca Kola, este año? La cantidad, claro, de Inca Kolas que se produjo este año. Más, ¿cuántos pollitos a la brasa se produjo este año? Rico, ahorita se trae a su pollería. Ahí está. Más. Ajá. ¿Cuántos taxistas han ofrecido sus servicios en todo el año? Claro, a cada una de las personas que produce bien o realiza un servicio se le llama unidad de producción. Y la suma de todas las unidades de la producción, lo que aportó cada una de esas unidades. El taxista, la tía Pito, el Chimbote, bueno, se toma en una olla, la tía Pito, en el Callao comemos lo de los coreanos. Todo eso, todo lo que aporta cada una en el proceso productivo, tomando como referencia un país, en este caso el Perú, y durante un determinado tiempo, generalmente es un año, generalmente, a estos aportes que hace cada unidad de producción, ¿cómo se le llama? Un agregado económico, a la suma de todos esos aportes, ¿ok? Y la suma de todos esos aportes va a estar, ¿qué cosa? En valores monetarios, o sea, en soles. ¿De acuerdo? Acá. Por ejemplo, cuando tú estás en tu cole y pagas una pensión, muy bien, claro, es la unidad de producción, claro. Todo eso es pagos por ese servicio que es la educación, por servicios o bienes, y hemos dicho, a todos esos aportes valorizados y contados en dinero, en soles, a eso se llama un indicador macroeconómico. Por eso estamos trabajando acá con numeritos. ¿Vamos bien? ¿O correcto? Ahora, vamos a diferenciar qué cosa es un producto. ¿Okay? Porque tú sabes que vamos a conocer el PBI y el PNB. Tranquilo, como que tiene ojos. No. PBI y PNB son dos formas de medir el producto, pero la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué es el producto? Veamos acá, chicos. A ver, la producción bruta menos los insumos es igual al producto. Vamos a explicarlo así como para la burla. A ver. Por ejemplo, acá tienes esta plantita, este arbolito. De este arbolito, ¿qué cosa se saca? Caucho. Muy bien, vamos a colocar así de caucho, medio barril, pongamos, 2 soles, cuesta 2 soles de caucho. Luego este cauchero lo lleva y por la refinada de esos, le meten otros químicos para refinarlo, cuesta 4 soles por esa cantidad. Luego, con esa cantidad puedes hacer una llanta. Pero tú sabes que un auto tiene 4 llantas, entonces 4 llantas. Muy bien, a las 4 llantas te cuesta 7 soles. 12 soles. ¿Okay? Por llevarlo a las llantas cuesta 7, y de las llantas para colocarlo y ensamblar los autos, las 4 llantas te cuestan 12 lucas. Pero cuando tú vas a comprar el auto cuando estamos haciendo un auto, un tico que sea 200 soles, para mí sí, de quinto uso, de quinta generación. Entonces, ¿cuánto se gastó todo esto? Vamos a hablar de la producción. ¿Cuándo se tomó en cuenta todo el proceso de producción? 1, los 2 soles.
más los 4 soles, más los 7 soles, más los 12 soles, más los 200. Eso no es todo lo que se gastó en ¿qué? En la producción de llantas para autos. Bacán. Pero ¿qué cosa sucede? Esto de acá, todo el proceso productivo, todo el costo que usamos para producir ¿qué cosa? Un auto, y en este caso las llantas en específico, pasa o no pasa por todo este proceso, a todo ese dinero que se ha gastado en producir se llama producción bruta. ¿Vamos bien? A todo el proceso, a todo el dinero que se ha gastado para hacer ese proceso. Si a todo este dinero le quito el valor de los insumos, ¿okay? El valor de los insumos, a eso ¿cómo se llama? Valor neto o bien final. No te olvides, ese producto es el famoso bien final. Bien final. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un auto, tú sabes que el valor de las llantas en el mercado, pongamos, está, ¿cuánto hemos quedado? 12, como son llantas, 3 soles. El auto tiene 4 llantas, 3 por 4 sería 12 soles. ¿Vamos bien o no? Correcto. Entonces te pregunto, cuando tú tomas el valor del auto 200, ¿y estás o no estás tomando en cuenta que el valor de las llantas? Claro, entonces para que no lo cuentes doble, por eso se le quita el valor de los insumos. Si a la producción bruta, repito, todo lo que se ha utilizado, todo el dinero gastado para producir un bien o servicio, le quito el valor de los insumos, me quedo con el producto final, lo que llamamos en economía el valor agregado, tu trabajo, tu esfuerzo, tu aporte, ¿ok? Y a ese bien final es lo que se llama valor neto. Esto de acá es lo que se mide. Esto se llama Producto Bruto Interno cuando es un lugar y Producto Nacional Bruto, PBI, PNB. Pero acá viene la situación, ¿muy bien? Ese es el enfoque que le dan las universidades en sus exámenes de admisión. Es un enfoque netamente keynesiano, porque Keynes, como dice, para facilitar las cosas a los políticos, le conviene solamente tomar en cuenta ¿qué cosa? El valor del bien final, pero desecha todo el proceso productivo. Por eso una pregunta, por ejemplo, el auto se produjo este año, 2020, entraría a formar parte del PBI 2020. Pero yo te pregunto, ¿ese caucho acaso se ha sacado el 2020? No, de repente se ha sacado el 2014, 2015, hace 5 o 6 años. Claro, igualito, el hierro que están sacando ahorita en las minas no se utiliza pues para el camión que van a hacer el próximo año, para el camión que se hizo en ese año, por ejemplo. A ver. El hierro que se sacó en las minas el año 2020, ¿se utilizará o no se utilizará para camiones de acá en unos 5, 6, 7 años? No sabemos. No sabemos. Y esa es una crítica que se le hace al concepto de producto, al concepto de indicadores macroeconómicos, porque para facilitar las cosas, para tomar decisiones políticas, se olvidan de todo el resto del proceso productivo. ¿Ok? Pero tú en tu universidad, recuerda que nuestras universidades están tomadas por los keynesianos, y caballero, nomás tienes que estudiar para el examen y ya luego le vas a chancar a la universidad, allá adentro espero que le des duro. Para nosotros, el producto que es bienes finales. ¿Qué te van a decir ellos? Es que lo estás contando 2 veces, pero tú tienes que argumentar que esos insumos no necesariamente se han hecho el mismo año, sino que vienen de años anteriores. Y hay que tomar en cuenta que la economía es un proceso que se da en el tiempo. Hay que tomar en cuenta que la física y la economía son 2 variables que toman en cuenta el tiempo. Muy bien, ahora vamos a conocer el Producto Bruto Interno. Bien, empezamos ahora a ver lo que es el PBI. La clásica, la estrella. Generalmente la gente cuando ve las noticias, abre los periódicos, ¿qué cosa ve? Subió el PBI, bajó el PBI este año, se promueve y uno se pregunta, ¿qué miércoles es el PBI? Ya sabes, Producto Bruto Interno, correcto. También le llaman PIB en otros países, ¿ah? PBI o PIB, no hay problema. Esta es la estrella. ¿Y por qué la estrella? Porque generalmente lo que mide es el crecimiento económico. ¿Qué significa? Si un país está produciendo más bienes y servicios año tras año, ¿correcto? Y en los últimos años el Perú ha estado en un creciente PBI. O sea, cada año siempre producimos bienes y servicios en una mayor cantidad con respecto al año anterior. ¿Ok? Lo que ustedes ven cuando ustedes escuchan el PBI creció en un 2%, ¿qué significa? Que si por ejemplo el año pasado hicimos 100, por ejemplo 100 pantalones, este año vamos a hacer 100, hemos hecho 102, por eso creció el 2%. No te olvides, PBI. Ahora, ¿qué significa? Es todo lo que se produce dentro de un país, generalmente se toma en cuenta ¿qué periodo? Un año, correcto. Pero es lo que se produce dentro del país tanto por peruanos como por extranjeros. O sea, los amigos venezolanos que han venido acá en Mancha, ellos forman o no forman parte de nuestro PBI. Claro, porque lo que producen, ¿qué cosas se va a registrar? Obviamente si están formalizados. Se va a registrar no en el INI, en la SUNAT, en todos los registros, en las boletas, en las facturas, y eso va a ser parte de nuestro PBI.
Producto Bruto Interno. Como es interno, se toma en cuenta qué cosa, la variable geográfica, por eso también se llama Producto Bruto Geográfico. También se le conoce así, porque se toma en cuenta qué cosa, la parte interior del país que estamos tomando. ¿Ok? En este caso, nuestro Perú. Y peruanos y extranjeros se llama residentes. Es todo lo que producen los residentes en un país, los bienes y servicios. No te olvides, son bienes y servicios finales y como le expliqué anteriormente, por ejemplo, en una torta no se toma en cuenta lo que cuesta la fresa, lo que cuesta el chocolate, todos, se toma en cuenta el bien final. ¿De acuerdo? Ese es el bien final, eso es lo que se toma en cuenta. Muy bien, tampoco se toma en cuenta qué cosa, lo producido por años anteriores, solamente lo producido en ese año. Y el PBI, como te estaba explicando, tiene muchas cositas, tiene muchas formas de calcularse. Vamos a empezar con la primera, que es la que los keynesianos adoran, el método del gasto. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo es el PBI con el método del gasto? El PBI sería igual a C. ¿Qué cosa viene a ser a C? Coloquen acá conmigo. Ese C es el consumo privado o consumo de las familias. Consumo privado. Por ejemplo, nuestras familias, ¿qué cosa consumen? De todos los ingresos que tienen, un gran porcentaje lo dedican a alimentos. Bien rico. Servicios como luz, agua. Claro, esos son gastos del hogar, bienes y servicios de consumo, ¿correcto? Alimentos, agua, luz, desagüe. ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿qué otra cosa más? Educación, salud. Todo eso de acá viene a ser el consumo privado. ¿Acá? ¿Qué cosa es G? G viene a ser el consumo público o también consumo del gobierno. G de gobierno, consumo del gobierno. Ojo, no confundir consumo del gobierno, acá dice bienes y servicios de consumo, con los gastos corrientes del gobierno, son cosas diferentes. A ver, les explico. Por ejemplo, ¿qué cosa se consideraría un consumo del gobierno? Por ejemplo, cuando tú vas a la fiscalía o vas a un juzgado o vas, no sé, a la municipalidad y quieres ir al baño y vas a encontrar papel higiénico. Ese papel que se compró, ¿no?, para el servicio, para los servicios higiénicos, ese sería un gasto de gobierno, un gasto en consumo de gobierno. ¿Bien? Entonces, ese es un bien. Y por ejemplo, un servicio, ojo, no es el pago a los trabajadores, esa es otra cosa. En caso, cuando hablamos un gasto de consumo, estamos hablando de un gasto que, por ejemplo, la empresa, por ejemplo, esta empresa estatal, a ver, Sedapal, necesita pintar su fachada, para eso contrata un obrero, y un obrero, sino que le pagas un jornal, solamente es por el trabajo realizado, por las horas de trabajo realizadas. Eso, por ejemplo, es un servicio de consumo, correcto. Entonces, el consumo del gobierno, a eso sumado con el consumo privado, a eso sumado con la inversión bruta interna, forman parte del PBI. Profe, ¿qué cosa es la inversión bruta interna? Es lo que tanto los privados, acabo de colocar, tanto los privados como el sector público realizan cada año para hacer crecer sus negocios. No te olvides que inversión, ¿qué cosa viene a ser? Inversión viene a ser el dinero, los bienes que se utilizan ahora para generar en el futuro más bienes. Entonces, en la inversión bruta interna, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la formación bruta de capital fijo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando un negocio compra un televisor, una cosa es un televisor para que lo mires en tu casa y otra cosa es un televisor para colocarlo como pantalla en tu local, en tu cochera, donde haces una casa de apuestas. En este caso, este televisor, eso no es un bien de consumo, un bien de capital. Es un bien de capital, claro, es un bien de capital fijo. Ese televisor que compra sirve o no sirve para atraer a la gente y la gente puede estar observando ahí el partido y hacer sus apuestas. Ajá. Otra cosa es el televisor que tienes, ese televisor curvo que tienes en tu casa, a pesar que no tienes ni luz, ese televisor no es un bien de capital, sino es un bien de consumo. Bien. Las inversiones se basan en bienes capitales. La formación de bienes de consumos fijos incluye las máquinas, por ejemplo, ese pata que se compra esa máquina, ¿para qué? Sacar copias, ahí está. El mantenimiento, tú sabes que a veces la computadora se desgasta o tiene un problema, se le metió un virus, tienes que llamar al técnico para que lo pueda arreglar. Eso también forma parte del bienes de capital. Las construcciones,
Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del sector público. Hemos visto privados, públicos. Por ejemplo, una construcción, la construcción de un puente, de una carretera, ¿sirve para qué? Para que se puedan trasladar productos que generan más ganancias. Correcto. La infraestructura, acá. Y también tenemos la variación. ¿En qué consiste eso? Es la mercadería que quedó el año pasado. Por ejemplo, tú el año pasado produciste 100 camisas, ¿de acuerdo? Pero solamente vendiste 70. Justo en el último mes, los otros 30 formarían o no formarían parte del stock, o sea, los productos que vas a dar este año. Pero esa parte, la variación, no se toma en cuenta como bien de capital, ¿ok? Es algo adicional. ¿Acá? Entonces, ya tenemos acá el consumo privado, el consumo del gobierno, la inversión bruta interna, o sea, lo que se hace dentro del país, tanto por privados, no te olvides, tanto por empresas privadas como empresas públicas, y finalmente se le va a colocar esto. ¿Qué cosa era X? Exportación, no te olvides, exportación. Las cosas que vendemos a otros países. ¿De acuerdo? Los productos que vendemos. Por ejemplo, ¿qué producto de exportación estamos vendiendo ahorita? Así, que está de moda en el sector agrícola. Las uvas, claro, las uvas. El año pasado la venta de uvas fue increíble. E importación. Importación. ¿Qué cosa es importación? ¿Lo que vendemos o lo que compramos de otro país? Lo que compramos, bien, bien, bien. Si a las exportaciones le quito las importaciones, ¿a esto cómo se llamaba? Claro, balanza comercial. Si a ti te gusta lo que es el sector público, le vas a llamar balanza comercial. Si eres más metido económicamente, sería exportaciones netas. ¿Por qué netas, profe? Cada vez que escucho la palabra netas es una resta. Porque al total de exportaciones le vas a quitar las importaciones. Exportaciones netas. ¿Ok? Y si eres pulpín, pues le llamarás simplemente exportaciones e importaciones. Acá. No te olvides, ¿qué cosa estamos exportando? Minerales. ¿Qué cosa exportamos? Productos agrícolas. Lo vendemos al mundo. ¿Y qué cosas solemos importar? A ver, ¿te acuerdas qué cosas solemos hacer importaciones? Tecnología, por ejemplo, productos farmacéuticos, también productos químicos para que elaborar algunos productos, ¿no? Cada industrial. Bueno, la industria en el Perú todavía es pequeña. Entonces, el PBI se puede calcular tomando en cuenta ¿qué cosa? El consumo. Acá. Y ojo, generalmente esas son las políticas que toma el gobierno. Por ejemplo, ahorita último, con el problema ese del coronavirus, el gobierno ¿qué cosa está promoviendo el consumo? Oigan, saquen plata de su AFP, oigan, saquen plata de su CTS. ¿Para qué? Para que consumen y la economía no se desplome. Entonces, esa es una visión clásica del keynesianismo. El keynesiano siempre va a decir consume, 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 consume. Pero tú también preguntas, profe, ¿y si consumo ahora, qué va a pasar después? Y mis ahorros, es que en el keynesianismo se toma en cuenta como un punto más importante y más relevante el consumo antes que el ahorro. Cosa que muchos están de acuerdo, otros no. Pero bueno, esa ya es una posición, una postura sobre el método de gasto. Y acuérdate para acabar sobre este método, se toma en cuenta ¿qué cosa? El destino de la producción. Si en el examen te viene cuál es el método para calcular el PBI que tome en cuenta el destino de la producción, o sea, hacia dónde va la producción. Al final lo que produces va o no a un consumo, obvio. Sería el método del gasto. Continuamos. Profe, ¿por qué acá me coloca menos si todos son positivos? Lo que pasa es que las importaciones no se producen en el país. Las compras, pero no las produces, por eso es que le arrestamos. Las exportaciones y todo lo demás sí se producen en el país. Muy bien, por eso es que se restan las importaciones, porque las importaciones las compramos, no las producimos acá. Y segunda cosa, me preguntan también, por eso el PBI es un método para saber si hay desarrollo económico. No, lo que mide el PBI es el crecimiento económico, pero también es engañoso, ten cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasa si los bancos empiezan a dar créditos? Préstamos y préstamos como loco, presto acá, presto allá. El gobierno con el Banco Central le permite a los bancos hacer préstamos. ¿Va a crecer o no va a crecer el consumo? Claro, vamos a crecer una burbuja, bla. Pero luego el siguiente gobierno de acá en unos 5 o 10 años, eso va a explotar porque hemos consumido, pero con dinero que no era nuestro. Claro, entonces puede aumentar el consumo, pero no significa que haya desarrollo, porque en el futuro, al endeudarnos, nos podemos volver más pobres. O de repente, como pasó en países como la Unión Soviética, un país comunista, con tendencias al comunismo, que se gastaba un montón de gasto de gobierno en excesivo. Por ejemplo, el hierro, el primer productor mundial de hierro en la Unión Soviética en esa época, pero no se sabía en qué utilizar. Por eso, entonces, no porque aumentan más gastos o aumenta el consumo, significa que vamos a tener una economía desarrollada. Eso solamente es una cara de la moneda, ¿de
acuerdo? Muy bien. Bien, vamos ahora a conocer el segundo método, que es el método de ingreso. ¿Cómo es este método? Este método funciona así. Se toma en cuenta lo que produce una empresa. ¿Ok? Vamos a colocar 10.000 soles. Y a esos 10.000 soles le quitamos vamos a colocar otro numerito, que muy tela, los 2.000 soles que costó comprar, adquirir los bienes intermedios. A esa diferencia, esos 8.000 soles entre lo que produce la empresa, que vale 10.000 soles, con lo que le costó a la empresa producir esto, que son 2.000 soles, esa diferencia es 8.000, se va a distribuir entre el trabajador, la empresa y el Estado. Claro, los factores de producción. Entonces el método de ingreso es el método en el cual se toma en cuenta lo que a cada uno de los que ha participado en este proceso de producción le va a corresponder. ¿Daga? Chévere. Ahora, tomando en cuenta el ingreso, lo que recibe cada uno de los que participa en este proceso de producción, se define así. Atentos a Marcos, que está gráfico de ustedes, y atentos a Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional de Santa, que esto es de ustedes. ¿Ok? Vamos a ver acá. Para San Marcos, el PBI, ¿cómo se toma en cuenta? Se toma en cuenta primero como la R. ¿Qué significa R? Retribución del trabajador. Todo el dinero que se va a pagar al trabajador, pero no cualquier tipo de trabajador, sino al trabajador dependiente, claro, el que sea en planilla. ¿Okay? Ese dinero que se le paga a los trabajadores dependientes. ¿Cómo se llama el dinero que se le paga a los trabajadores dependientes? Acuérdate. Ah, ya ves, te olvidaste. Se llama sueldo, salario, honorario, emolumento. Muy bien, sueldo. Y el sueldo es un tipo de salario. Muy bien, los sueldos y también la CTS, la AFP o el ODP, sus pensiones, todo eso, las contribuciones laborales, se consideran ¿qué cosa? De la retribución al trabajador. Muy bien, también tenemos el excedente de explotación bruta. ¿Qué significa eso? Se puede colocar como lo que va a ganar el empresario por haber arriesgado su capital, arriesgado su dinero, porque el empresario con ese dinero se pudo haber ido a chupar ahí en las cantinas con una flaca, con unos patas, como quiera, pero no, él arriesgó y ese dinero lo invirtió. A eso de ahí se llama ganancia, que es el riesgo del empresario. ¿Ok? Es la ganancia, el dinero que va a ganar por arriesgar, colocar su capital. ¿De acuerdo? Ahora, si lo colocan, por ejemplo, colocan ticuchos frente a un lugar como el estadio, sino que aumenta o no aumenta sus ganancias. Claro, hay que tener estrategia. Y también se considera en la excedente de explotación bruta, se considera la CKF. KFC no, CKF. ¿Qué significa? El costo del capital fijo, porque tú sabes que cuando tú compras sus máquinas, siento que con el tiempo se está desgastando. Claro, ese es un gasto natural. Igual con tu computadora, igual con la infraestructura también, siento que con el tiempo se va deteriorando. Muy bien, eso se llama el costo del capital fijo. Claro, por el uso, por el tiempo, las paredes, por ejemplo, se corroen, la tubería se rompe, todo eso se toma en cuenta también acá. Eso es lo que conocemos en economía como la depreciación, el desgaste natural del capital fijo. ¿Ok? Del capital, de los bienes capital. ¿Y cómo se evalúa esto? Según el dinero, en valores monetarios, el valor de reposición. ¿Cuánto costaría reponer eso? ¿Correcto? Bien. También tenemos los ingresos mixtos. Los ingresos mixtos es todo el dinero que reciben los trabajadores independientes. ¿Cómo se llama el dinero que reciben los trabajadores independientes? Por ejemplo, ese abogado que trata 4 o 5 casos en un mes. Ah, ese es un sueldo, ¿no? Porque no tiene un horario. No. Ese se llama honorarios. Ajá, honorarios. Los trabajadores independientes y también las empresas que no están constituidas todavía o que están por constituirse. Ese dinero que ellos reciben, se llama ingresos mixtos. Bacán, y finalmente tenemos acá los impuestos. Lo que recibe el Estado. El impuesto que coloca el Estado por producir. Tú sabes que por producir o dar ciertos servicios tienes que pagar impuestos. Correcto. Y también por comprar productos, como tu tío Oropesa, ¿te acuerdas de tu primo Oropesa que trajo su Ferrari ahí, sus autazos? Él por comprar ese auto tiene que pagar un impuesto, ¿correcto? Que vamos a conocer como arancel. Ahora, toda esta visión de acá, no se olviden, los impuestos que recibe el Estado, las retribuciones del trabajador, del asalariado y los independientes, ingresos mixtos, más la ganancia de la empresa, a todo esto es la visión que tiene San Marcos. Ahora, atentos chicos de Trujillo y de Santa, atentos. En el caso del PBI, según el método de ingreso, en el caso de ustedes, se toma en cuenta CT. ¿Qué significa CT? La contribución del trabajador. Acá no se distingue si es qué cosa, si es dependiente o dependiente. Contribución del trabajador. Ambos se toman en cuenta. Correcto. Muy bien, también tenemos qué cosa, los ingresos de los propietarios. ¿Qué significa el ingreso del propietario? Que hay, por ejemplo, personas
como por ejemplo el tío del frente, que te alquila o te alquila cuartos, muy bien, por el pago por el alquiler, o que de repente te vende una casa o un segundo piso, ¿no? Una renta. Entonces eso se llaman los ingresos del propietario. También se toma en cuenta eso. También tomamos en cuenta qué cosa, el beneficio de la empresa, claro, la ganancia. El beneficio, la ganancia. Y obviamente que una empresa tiene que trabajar para tener beneficios, pero no vas a estar pensando en perder tu tiempo, tu dinero, que lo puedes disfrutar y pasarlo bien, en perder. Pues es ilógico. Uno dice, no, está buscando su beneficio. La pregunta es obvio, pues tienes que buscar tu beneficio, porque si no, cuando te enfermes, ¿quién te va a dar? Eso es normal que pasa en la economía. Luego tenemos acá los intereses netos. El interés neto. ¿En qué consiste el interés neto? El interés neto consiste en que, por ejemplo, los agentes de producción, tú, por ejemplo, pides préstamo al banco y tienes que pagar interés, pero tú de repente esa plata lo prestas a otros y recibes un interés. A esa diferencia entre el interés que tú recibes con el interés que tú pagas, eso se llama interés neto, ¿ok? El interés que recibes con menos el interés que pagas. Pagar. Luego tenemos lo producido por factores extranjeros. Por factores extranjeros. Por ejemplo, en el sector de construcción, extranjeros. Hay muchos ingenieros españoles que han venido al Perú, y esos ingenieros españoles no vienen por amor al Perú, pues no vienen por amor a la construcción, vienen ¿por qué? Porque tenemos un sueldo. Ese sueldo entraría acá a la producción de extranjeros, producción neta de extranjeros. Correcto, eso también se toma en cuenta, el pago que se le hace a los factores extranjeros. Y finalmente tenemos acá los impuestos indirectos netos. Impuestos indirectos netos. Y a ver, recuerda, ¿qué impuestos indirectos tenemos? A ver, claro, el IGB. O sea que, por ejemplo, si tú vendes un televisor o vendes tu calzón, igual vas a tener que pagar un 18% de IGB. Y otra cosa que también de de impuesto indirecto, el impuesto selectivo al consumo. Por ejemplo, por consumir cigarrillos, por ir a los tragamonedas, etcétera, a los juegos, ¿no? Chévere. Entonces, esos impuestos indirectos también se toman en cuenta, y también los subsidios. ¿Cómo es un subsidio, profe? Por ejemplo, ¿cuándo estará un plumón así? Estará a 3 soles aproximadamente. Pero el día de hoy vas a la librería y está a 3 lucas. Y mañana vas a la librería y está a 2 soles. Y tú te preguntas, ¿qué pasa? ¿El vendedor se ha vuelto buena gente? ¿Se ha apiadado? ¿Nadie le compra? No. Sino te dice, lo que pasa es que me han subsidiado. ¿Qué significa el subsidio? Que el gobierno ha dado un dinero a todos los productores de plumón. ¿Para qué? Para que lo venda más barato. ¿Cómo así, profe? O sea, de eso estaban 3 soles, ¿cierto? Ya, 1 sol te lo está pagando el Estado. Por lo tanto, el vendedor ¿a cuánto te lo va a ofrecer? A 2 lucas. Claro. Entonces, no es que la haya hecho más barato, sino que ya hay 1 sol que el Estado pagó por ti. A eso se llaman impuestos subsidiados. Muy bien. Continuamos ahora con el siguiente método para calcular el PBI. Bien, vamos a ver ahora el tercer y cuarto método como el cual podemos calcular el valor del PBI. Tenemos acá el método del valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Es lo que tú vas aportando en el momento de la producción. O sea, por ejemplo, alguien, agarra el plástico, otra persona viene y lo envuelve, ya le está dando un valor agregado, otra persona lo pinta, le echa tintas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta que ya esté este plumón, obvio. Entonces, ¿qué cosa es el valor agregado? Es lo que cada uno aporta en toda la producción de algo. ¿Ok? De un bien o de un servicio. ¿Bien? Por eso estamos colocando acá, es lo que aporta cada uno en cada etapa de todo el proceso. Claro, tú por ejemplo, hay un buen libro en el cual te narra lo complicado que sería hacer una tostadora, de dónde sacas el silicio, de dónde sacas el cobre para hacer los cablecitos y todo eso. Te demorarías 5 o 10 años construirlo tú solito, una tostadora. Por eso cada uno va a hacer un aporte, inclusive hasta para transportarlo. Muchas veces no toman en cuenta cuando compran productos en el mercado lo que puede ser el transporte, la producción, todas esas cosas. Bien, vamos ahora sí. El PBI, según el método de valor agregado, es igual a ¿qué cosa? A la suma de todos los valores agregados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos un agricultor. Un agricultor, supongamos que lo único que usa, ¿qué cosa es? Su tractor y su fuerza. ¿Ok? Costo de bienes intermedios, no compró nada antes, solamente agarra su tractor, que sería ¿qué cosa? Su bien de capital, claro que sí, y su fuerza. Y pongamos un número, 2 sacos de trigo. Ese trigo lo vende ¿a cuánto? A 20 soles. Bien. ¿Su valor agregado cuánto sería entonces? 20 soles. Acá. Ese es lo que él, en términos monetarios, es lo que está aportando. O sea, su trabajo y el uso de su tractor. Él lo vende a otra persona que lo va a moler. El que va a moler vende esto a 30 soles. Pero acuérdate que ¿cuánto le había costado a él?
comprar ese trigo? Claro, porque el que hace la harina, el que muele el trigo para hacer harina, ¿le compra o no le compra el trigo? O sea, el costo del bien intermedio, ¿cuánto era? 20. Si a estos 30, porque él va a vender su harina, su saco de harina lo va a vender a 30 soles. Pero de estos 30 le quitas los 20 que le costó comprar el trigo, ¿cuánto sería su valor agregado? 10. Claro, por eso estamos restando. O sea, mientras que el agricultor aporta un 20 soles, porque es lo que se considera en monedas el aporte que está haciendo, el que muele aporta ¿cuánto? 10 soles, ese es su valor agregado, obviamente valorizado en dinero. Después tenemos al pan, al señor que agarra toda esa harina, le da su masita, todo, y ¿qué cosa hace? Pan. Ese saco de pan, lo va a vender ¿a cuánto? A 50 soles. Pero ¿cuánto le costó él? Él no le compró al agricultor, él le compró acá, al intermediario, al que hace harina. ¿Cuánto le costó? 30 soles. Si él ese saco lo vende a 50, ¿ok? Estamos haciendo una suposición. Pero ¿cuánto le costó comprarlo? 30. Entonces, ¿cuál es su valor agregado? 20. Bacán. Y el comerciante lo va a vender ¿a cuánto? A 90 soles, ¿no? El panadero lo hace ya en su horno, hace todo el proceso, y luego vienen los distribuidores de panes a todos los barrios. Muy bien, él por ejemplo, ¿a cuánto lo va a vender? A 90, pero este no va a vender a 90, pero ¿cuánto le costó pagar al panadero? A pagarle al panadero por ese saco de pan, ¿cuánto le costó? 50. Por lo tanto, ¿cuál es su valor agregado? 40. Vamos viendo que así, sumando los valores agregados, tenemos o no tenemos ¿qué cosa? El PBI. Muy bien, ya tenemos el valor agregado de cada uno de los factores de producción. ¿Vamos bien? Correcto. Ahora, aparte del adicional, ese adicional, atentos acá, porque excelente, usamos mejor el término adicional. Aparte del adicional, sumamos los derechos de importación. ¿Qué cosas son los derechos de importación? Los famosos aranceles. Pues, claro, cuando tú compras productos, por ejemplo, también puedes comprar trigo del extranjero, tienes que aranceles, pagar impuestos por comprar productos del extranjero. Y aparte los impuestos de producción que habíamos hablado anteriormente. ¿Bacán? Entonces ese es el modelo de valor agregado. Y chicos de Trujillo, también acuérdense que a ustedes les viene, a diferencia de San Marcos y de Santos, les viene también el modelo sectorial. ¿Qué significa el modelo sectorial? Que se hace un estudio por cada sector económico, ¿de acuerdo? Sectores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Y de acuerdo a eso se focaliza, por ejemplo, en qué sector aún más producción. Por ejemplo, en el Perú, aparte de sectores manufactureros, o sea, los que están en industrias alimentarias, en industrias, por ejemplo, en hacer pintura, goma, de toda esa industria, es una de las que más produce en nuestro país. Otra industria que también produce en nuestro país es el sector servicios. Más que industria, es un sector de servicios. También la minería y hidrocarburos, que deja bastantes tasas, bastantes impuestos, bastante dinero en los impuestos. El sector comercio, que cada vez poco a poco va creciendo en el Perú, el PBI en el sector comercio. Y también no podemos dejar de mencionar el sector agropecuario, muy importante en épocas de crisis, sobre todo para la alimentación. Si tú sumas, y aparte de eso no hay más sectores, por ejemplo el sector pesca, el sector construcción, etcétera, etcétera. Si tú sumas todos los sectores, tienes también el desarrollo del PBI de todo el país. ¿De acuerdo? Vamos ahora a conocer el PNB. Muy bien, ya nos escapamos de la garra del PBI. El PBI es un indicador que sirve para medir el crecimiento, obviamente, y no puede haber desarrollo si es que no crecemos. Pero también ese crecimiento tiene que estar sostenido pues, en algo firme como los ahorros, las inversiones, no solamente en el consumo, que es lo que se critica a las políticas keynesianas que hemos estado viendo. Muy bien, y que bueno, acá en el Perú son los que tienen, digamos, el monopolio de la educación y economía. Muy bien, vamos a continuar ahora. El PNB, ¿qué profe? ¿Tiene ojo? No. PNB, ¿qué significa? Producto Nacional Bruto. ¿Ok? ¿Y qué cosa es? Es todos los bienes y servicios producidos por peruanos. Ojo, peruanos. Cuando hablo de peruanos no hablo solamente de ti, que eres una persona natural, sino también de personas jurídicas, o sea, de empresas. Por ejemplo, en Chile hay una empresa que se llama Cementos Lima, que da la hora, que mucha gente construye sus casas en Chile con Cementos Lima. Por ejemplo, Cementos Lima son peruanos que están en el extranjero, pero ese dinero que ellos producen, esos bienes que ellos producen, ese dinero que reciben por esos bienes que producen, ¿van o no van a dónde? A nuestro PNB, porque ¿qué es el PNB? Es todo lo producido por peruanos, ya sea dentro o fuera de un país. Dentro o fuera de un país. A diferencia del PBI, donde solamente era todo producido por residentes en el país, acá es por lo producido por peruanos, ya sea dentro o fuera del país. ¿Ok? No te olvides. Vamos a colocar un ejemplo. Gareca.
con lo que habíamos hablado. Gareca, por ejemplo, ¿forma o no forma parte del PBI peruano? Claro, porque el servicio lo da dentro del país, ¿correcto? Por eso recibe su salario. Pero si Gareca forma parte del PBI peruano, ¿formará o no formará parte del PNB argentino? Claro, porque es algo que un servicio que él produce siendo argentino. Entonces el sueldo de Gareca va al PBI peruano, pero va al PNB argentino, porque es lo producido por los argentinos dentro o fuera del país querido. Y por ejemplo, tú Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, es un peruano que está fuera del país. Y el dinero que recibe Paolo va al PBI brasileño, correcto. Pero también va al PNB peruano, porque es un servicio que, bueno, en este caso, el servicio que él da, la parte deportiva, es una cosa que él como peruano lo va a registrar, se va a registrar esa ganancia en esta cuenta. ¿Ok? Vale. Entonces, ya sabemos que es el PNB, es todo producido por peruanos. Por ejemplo, una más. La Cola Real, por ejemplo, la industria San Miguel, claro, por ejemplo, la Cola Real es una gaseosa que se vende en muchas partes del mundo y ese dinero que recibe, como es de la familia ñaños y ayacuchanos peruanos, forma parte de nuestro PNB, más no de nuestro PBI, porque es producido en el extranjero. ¿Ok? Bien, ahora, a este PNB también se le conoce con el nombre ¿qué? Ingreso Nacional. Ese es el nombre con el cual también se le conoce al PNB. ¿Y a qué cosa es igual? ¿Cómo podemos calcular? Simplemente al PBI le voy a sumar o restar, de acuerdo a lo que me salga, el saldo neto de factores con el exterior. Profesor, el PBI lo hemos visto anteriormente, correcto. ¿Y qué miércoles es NFX? El saldo neto de factores con el exterior. Simplemente es lo que le pagan a los peruanos afuera, lo que le pagan a tu Paolo, a los chefs, menos lo que pagamos a los extranjeros acá. Ah, profesor, el PBI, ¿te acuerdas que era lo hecho por peruanos y extranjeros acá? Si le quitas lo que hacen los extranjeros acá, los bienes y servicios que producen acá, y le aumentas lo que le pagan los peruanos en el extranjero, ¿qué cosa tenemos? El PNB. ¿Ok? El saldo de estos factores, no te olvides, es lo que le pagan a los peruanos en el extranjero, lo que le paga a tu tío en España, lo que le paga a tu tío ahí en Japón, menos lo que pagamos a los extranjeros en el Perú. Por ejemplo, lo que pagamos aquí a Gareca, a Bengochea, a toda esa gentita, los empleadores extranjeros, eso, acá se ve esa diferencia. ¿Cómo se llama esa diferencia? Saldo neto de factores. Muy bien, entonces, el PNB, no te olvides, es igual al PBI, más o menos el saldo neto de factores. Correcto. ¿Y por eso para qué sirve eso? Eso sirve para ver la producción del país en general, a nivel local e internacional. Y más o menos nos permite calcular sus verdaderos ingresos de los habitantes del determinado país. Ya vivan dentro o fuera. ¿Okay? Ahora vamos a conocer el Producto Nacional Neto. ¿En qué consiste el PNN? El PNN hay dos PNs, acá PNB y PNN. El PNN es igual al PNB. No te olvides, lo que hacen los peruanos dentro o fuera del país, pero restado la depreciación. Le restamos la depreciación. ¿Y qué cosa era la depreciación? Es el desgaste natural que tiene, ¿qué cosa? Los equipos tecnológicos como ventilador, que a la justa ya está empezando a dar vueltas así por partes. Igual también la computadora, que también se gasta con el tiempo, los cablecitos, y también la infraestructura, correcto, la pintura, la humedad, esa es la depreciación. Si al PNB, a lo que producen los peruanos dentro y fuera del país, le quito la depreciación, que es el desgaste, por eso de cómo se mide el desgaste, por la valoración de cómo serían sus reparaciones, se hace ese cálculo. Si al PNB le quito esa depreciación, el desgaste, ¿qué cosa tenemos? El Producto Nacional Neto, que nos sirve también para ver nuestra evolución año tras año. Vamos a acabar con esta última parte. ¿Qué es el ingreso nacional, profesor? Esto no era con I, no, se le coloca Y porque es el término que se utiliza en economía. ¿Qué significa el ingreso nacional? Esto es el dinero que han recibido los peruanos, no importa si viven en Perú o si viven en el extranjero. Por eso colocamos, es el ingreso total percibido por los peruanos, residentes o no del país. ¿Ok? Se toma en cuenta qué cosa, se toma en cuenta los factores de producción. ¿De acuerdo a los factores de producción? El chinchín que tienes por trabajar, el trabajo, otro bien de producción. ¿Te acuerdas? El capital, los intereses de los capitales. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Claro, la naturaleza, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver acá. El ingreso nacional, ¿cómo se toma en cuenta? Se toma en cuenta que teníamos anteriormente que es el Producto Nacional Neto. No te olvides, el Producto Nacional Neto, ¿qué cosa es? El Producto Nacional Bruto, lo hecho por todos los peruanos dentro y fuera del país,
Pero se le va a quitar, ¿qué cosa? Los impuestos indirectos. No te olvides, los impuestos indirectos son los impuestos que se colocan, ¿qué cosa? A las acciones, a las actividades. Ya tú sabes, el impuesto al consumo, el IGB son los dos más famosos. ¿Ok? A toda producción le vamos a quitar los impuestos, ¿ok? Son parte que recibe el Estado, pero le aumentamos los subsidios. Ya habíamos hablado en un video anterior qué cosa es un subsidio. No es el dinero que el Estado te da para que tú puedas vender los precios a un menor costo, ya que una parte del Estado ya te lo está cancelando. ¿Correcto? Entonces, el ingreso nacional es una medida para saber, igual como habíamos hablado anteriormente, cómo realmente un país, cuál es más o menos la economía que tienen los ciudadanos de un determinado país. ¿Bacán? Ahora sí. Hay una última parte del PBI, porque es muy difícil escapar del PBI, que es el PBI real y PBI nominal. Te cuento, para que suba el PBI puede haber dos opciones. Uno, que estamos produciendo más, ¿no? Obviamente. Y otro, ¿qué cosa sería? ¿Qué cosa aumentaría el PBI? Claro, que lo que vendemos ahora está a mayor precio. Te cuento que el último gran nivel de la economía peruana fue en el gobierno de Alan García, donde crecimos un 8 o 9%. ¿Y qué es lo mejor que hizo Alan García? Nada. No hizo nada. ¿Y por qué crecimos tanto en su gobierno en 2008, me parece? Lo que sucede es que en ese periodo el precio de los metales subieron. Entonces, tú antes, por ejemplo, vendías esto a 20 soles. Muy bien. Pero ahora ese mismo lo vas a vender a 25 porque el valor de los metales preciosos subieron en el mercado internacional. Eso hizo que recibamos más dinero. Ajá. Muy bien. Eso es tomando en cuenta qué cosa, el valor del dinero. Pero los economistas buscan que es tratar de no tomar en cuenta el valor del dinero y ver cuánto está produciendo un país realmente. Por eso se ve lo que es el PBI real y el PBI nominal. A ver, vamos a ver un ejemplo. El PBI real y el PBI nominal se toman en cuenta que el PBI, en este caso, es porque estamos produciendo más. ¿Okay? No estamos tomando en cuenta el valor de esa mercancía en el mercado internacional. No. Estamos produciendo más. Entonces, en el PBI real, por ejemplo, se toma el precio constante, o sea, un año base. Y en el PBI nominal se toma el año actual, lo que llama precios corrientes, ¿ok? Lo del precio que tiene cada año. A ver, un ejemplo para hacerlo más captable. En el año 1, supongamos que producimos 50, ¿qué cosa? 50 pantalones. Bacán. ¿Y cuánto cuesta cada uno? 70 soles. ¿Cuál va a ser tu PBI? 50 por 70, ¿cuánto es? 3.500. Estamos hablando del año 1, coloquemos 2019. ¿Cuál sería tu PBI en 2019? 5 por 7, 35 y 12 ceros, 3.500. Este sería tu PBI. Y en el año actual, el año 2020, vamos a suponer que producimos, ¿qué cosa producimos? 60 pantalones. ¿Producimos más o no producimos más? Por eso tomamos en cuenta el crecimiento del PBI. Y cada uno, ¿a cuánto lo vamos a vender? Vamos a tomar en cuenta el año anterior para ver qué tanto hemos ganado. 60 por 70, ¿cuánto es? 4.200 soles. En este caso, ¿se toma o no se toma como referencia el mismo precio del año anterior? Claro, a eso se llama precio constante. ¿En cuánto aumentó nuestro PBI? ¿En cuánto? De 3.500 a 4.200, ¿cuánto es? Claro, 700. Y 700, eso no es la quinta parte de 3.500. Bacán. Y si es la quinta parte, ¿qué significa? Que nuestro PBI creció en 20%. Quinta parte, pero 20%. Ya estamos hablando de matemáticas. Correcto. Entonces, en el PBI real se toma como referencia un año base. En cambio, en el PBI nominal se toma en cuenta, ¿qué cosa? Los precios corrientes. ¿Qué significa? Los precios que se den cada año separado. Por ejemplo, como en el mismo caso, en el año 2019, ¿cuántos jeans hemos producido? ¿Cuántos pantalones jeans? 50. ¿Y cada uno cuánto es? 70. 50 por 70, ¿cuánto es? Ya habíamos hallado 3.500 Perú. Ahí está. Pero en este año 2, en el año 2020, ¿cuánto producimos? Producimos igual, pues 60. Pero ahora, en este año, tú sabes que por una cuestión de inflación, por una cuestión de mercado, etcétera, etcétera, sino que el precio puede aumentar. Los precios tienden a aumentar. Si este es 70, el próximo año, en el año 2020, el precio está 72. ¿Cuál va a ser el PBI en el año 2020? El PBI nominal. 60 por 72, a ver, 6 por 2, 12. Va 1, 6 por 7, 42 y 1, 43. 4.320. ¿En cuánto subió? De 3.500 a 4.320, ¿en cuánto subió? Ajá, ya.
ya lo restas y le sale. Profesor, acá aumenta más la diferencia entre 4.320 y 3.500 es mayor. Sí, pero este es un mejor método porque nos permite comparar con el precio del año pasado. En cambio, en este año se toma el precio según el año, no se toma en cuenta un año base, por eso es según el año en que estamos. ¿De acuerdo? Los economistas que prefieren, el de acá, pero el otro de acá sirve para ver el avance cada año. Muy bien, entonces con esto hemos acabado esta parte de lo que es los enredos económicos. Descárgate la práctica, realiza los ejercicios, envíanos tu solucionario y te esperamos en el siguiente video. No te olvides de suscribirte al canal para estar más actualizado sobre los temas que vamos a ir subiendo mientras hacemos en la cuarentena. Ok, chicos.